Capítulo 4. No hay que renunciar a las oportunidades, hay que arriesgar. El sol, el viento, la brisa y un poquito de tiempo secaron la herida de Antonio. La cicatriz estaba fresca, pero se preparaba a quedar grabada en su piel para siempre, y la sangre seca caía a cuartillas hasta desaparecer. Hay huellas que se pueden limpiar con el tiempo y otras quedar marcadas en el alma, que solo una caricia tersa de amor podría borrar cualquier tipo de dolor. Había pasado una hora. Las moscas no dejaban de hacer sus rondas. Los amigos se repusieron del accidente en tan corto tiempo, como bien sabe ser el alma pura de un niño lleno de ternura, que por circunstancias de la vida tuvieron una desventura con la basura. Aprendieron a no fingir la perfección como si fuera una ficción, o decir que estaban bien cuando no lo estaban, pues se dieron cuenta que a medida que experimentaban la vida, cometían errores por la inexperiencia, pero las convertían en maestros de grandes lecciones para la vida. Inesperadamente la basura se había convertido en escuela, los errores en maestros y los aprendizajes en caminos. De allí que lo esencial de la vida se empieza a experimentar con la situación accidental, como el águila que para volar tiene que empezar a caer, estirar sus alas, surcar los vientos y volar hasta llegar muy alto, pues no se trata de vivir o morir como si la vida fuera una guerra, ganar o perder, como si fuera una competencia. Cuando te sientes así, escucha el viento que corre pero no compite con nadie. Mira las estrellas que no están allí para sobrevivir la noche fría, la flor que no impone su voz para ser admirada, las aves que se juntan para ahorrar energía en su larga travesía. Anton y Samuel bajaron a las orillas del río para curar sus heridas. Samuel ayudó a despegar el trapo seco que se había pegado con la sangre en la mano de Antonio. Metió lentamente en el agua del río hasta que el trapo se soltara. El río, aunque contaminado, podía limpiar la mano ensangrentada, pero no curaba heridas. Se quedaron sentados en la orilla y miraban cómo el caudal arrastraba la basura y las dispersaba entre sus voluminosas aguas. «Mira», Samuel gritó de un momento a otro. «Allá va una llanta», indicó con el dedo. «Ve tú a recogerlo», propuso Antonio, que se reponía del accidente. Estos amigos nunca renunciaron a las oportunidades que se les presentó en el camino. Por más arriesgados que fueran, cuando podían volvían a la aventura. «Pero está lejos», Samuel respondió desanimado pero no vencido. De todas maneras, empezó a colocar sus pies lentamente, queriendo tocar el fondo del río. Antonio le sostenía con una mano para que no se cayera. Samuel, al no tocar fondo, desistió. «Es mejor que salgas, Samuel», pidió Antonio. «Está hondo y te puedes caer», dijo asustado. «Tienes razón», asintió Samuel, que estaba aún más asustado, que de un salto ya estaba en la orilla. «Y encontraremos otros juguetes», decía Antonio sabiamente. Habían salido del peligro de caer en el río, pero seguían sentados en el borde del peligro. Tanto conversaban, la llanta pasaba a unos 20 metros de la orilla del río profundo, caudaloso y contaminado. Mientras la llanta pasaba frente a ellos, aumentaba en los niños el deseo de tener entre sus manos. Aún así, la alegría revoloteaba sus corazones al ver que la llanta chocaba con una roca y retrocedía ligeramente para irse por otro lado, moviéndose de un lado a otro como si estuvieran mareados. Hasta eso alegraba el corazón de Antonio y Samuel, pues lo que el hombre no podía hacer, la basura, sin pensar, lograba hacer. Estos niños, exploradores de su felicidad, en medio de la basura buscaban un juguete y al no encontrar, inventaban otro juguete por la magia que había dentro de ellos. De pronto vieron un montón de botellas de plástico descartables en la orilla del río que chocaban entre ellas. Y, por el hecho de ver la magia de los colores y tamaños, se acercaron como si quisieran unirse al juego de chocarse entre ellas y hacer que las burbujías reventaran en sus manos. Era todo un reto que cuando los niños separaban las botellas, el río las juntaba. Eso les causaba gracia, que se reían a carcajadas. El río se unía a la alegría de los niños, que salpicaba el agua hasta quedar mojados y volvía a secarse sus propios cuerpos. La felicidad te enseña a superar limitaciones y sacar la alegría que está dentro de ti mismo. Eres dueño de tu felicidad, que hasta con la basura te puedes alegrar.
Cerca de las 2 de la tarde, el hambre volvía a levantar el grito desesperado desde lo más profundo del estómago. Tengo hambre, dijo Antonio cansado. Yo también, Samuel, bostezaba exageradamente. Subieron otra vez al montículo de basura que habían dejado los camiones colectores y en uno de los pasos que daban escucharon un sonido. ¡Au! Gritó Cascaduro, aquella cáscara de huevo que se encontraba maltrecho por los pisotones que se le había dado. Se preguntaban entre ellos otra vez. ¿Escuchaste, Antonio?, preguntó Samuel. No, respondió. Entonces afinar el oído para escuchar. Antonio agachó la mirada y vio que era Cascaduro, que al volver a pisar con el zapato grande que tenía puesto, Cascaduro gritaba hecho pedazos. Hola, saludó tiernamente Antonio. Hola, Cascaduro respondió moribundo. Perdón por haberte pisado, se excusó Antonio. Se agachó, lo recogió y puso entre sus manos y vio que estaba hecho a cuartillas. Estoy muriendo, dijo Cascaduro. ¿Por qué dices eso?, preguntó Antonio. Solo existimos mientras servimos, respondió Cascaduro. Antonio se volvió a agachar y puso a Cascaduro en el suelo. Estás destrozado, amigo, exclamó Antonio. Es lo mismo decir que ya no sirvo, respondió el agonizante Cascaduro. Así pensamos los hombres, asintió Antonio. Me valoraban solo cuando tenía contenido, expresó Cascaduro, con las pocas fuerzas que tenía. Tienes razón, correspondió. Te cuento que tu amiga Isaura, aquel empaque de galleta que brillaba por dentro, también piensa lo mismo, dijo Antonio. Cierto, mientras teníamos contenidos nos trataban bien y nos guardaban cuidadosamente en los mejores lugares, y después de habernos usado nos arrojan como cualquier porquería, dijo el destrozado Cascaduro. Eso que tú dices también lo hacen con nosotros los hombres al tratarnos como objetos de valor, como si la vida no valiera nada. Antonio comparó. ¿Qué hace que los hombres actúen de esa manera? Era la pregunta que dejaba Cascaduro antes de morir. No sé, lo único que supo decir Antonio. Antonio se penaba ver a Cascaduro hecho cuartillas. Al no poder resistir más, quedó inmóvil. Las cuartillas de la cáscara se hundían en el movedizo montículo de basura que se perdía en medio del desorden y olor pestilente del ambiente, enfermedades y peligros, pobreza y riqueza, hambre y saciedad.